lo que me mandaste. Sí, No sé lo si vi te... en la mañana. después me fijo. No te contesté porque... Porque no Nada, sabes. tengo que seguir buscando. Tengo que Buenas. buscar, sé que hay un texto, tendría que buscarlo por acá, a ver si lo encuentro. Yo recuerdo algún texto copado de Ruanda, El texto. que es No, el... y después pensé gente. en hablarle a Hola. Silvia. Buenas, Que como ¿cómo? lo vimos con ella nosotros, Sí, seguro se cortó. tienen. ¿Lo vieron con Silvia? Urtasun. Ah, Antonio. perdón. Silvia tiene el Ari. Bueno, Silvia por ahí sí tiene algo de Ruanda. Después me fijo, yo sé que tengo, pero tendría que ponerme ahí a buscarlo y no lo hice todavía. Dale, tranqui, no drama. Pero sí es posible que vos selecciones eso. Lo que tendrías que hacer, esto lo estoy hablando con Lara, perdón, es porque estoy esperando que aparezcan todos, o por lo menos que aparezcan los que van a entrar. Pero está bueno como el criterio de selección de que sean dos países africanos, de que sean dos países que han sido colonizados. Entonces por ahí te da como un criterio de selección, básicamente. Que no sea porque se te ocurrió, sino porque en realidad querés ver los países tercermundistas. Hola. Apareció Furdas. Apareció Willy. Willy, ¿nos explicás neoliberalismo? No, mentira. Mentira, Willy, tenés que hacerlo. No, llegué, entré, escuché dos cosas y no entendí nada. Sigamos, ¿qué somos? ¿Dos cosas? ¿Sabemos cuántos vamos a hacer? No. No se Ni idea. No se sabe, bien. Igual son 5, 2, 4, 6, 8, 9. Nos quedamos, somos 17. Nació Massini. Camila es Martínez, ¿no? Sí. Sí. pero qué otra Camila va a ser Una foto de perfil de traje, ¿no? ¿Cómo? Tenés una foto de perfil de traje, ¿no? Algo así. Ah, sí. Fue cuando me recibí. Bueno, a ver, avisos. Hace poquito descubrí, ustedes seguramente ya lo habían descubierto y yo no. Hace poquito descubrí que esto se puede grabar. ¿Estamos? Sí. Se puede grabar. Por eso aparece rec. Claro, se puede A mí grabar se grabando. y se puede subir. A ver, se me ocurrió que es posible hacerlo. No, se sube, yo lo subo a un canal mío de YouTube que es privado, no lo ve nadie. Y se los bajo después como URL a la plataforma. Entonces aquel... Yo grabé yo también. ¿Cómo? Yo grabé Sí. con grabar pantalla normal. Lo mando por WhatsApp si quieren. Pero esto es una pavada, porque la verdad que tardo 5 minutos en hacerlo. Lo subo y de última lo tienen subido en plataforma. Y aquel que por alguna razón no pudo entrar o si tiene alguna duda de algo y que se haya hablado en clase, ustedes lo tienen ahí y lo consultan libremente. Simplemente sepan, porque la vez pasada no lo hice porque básicamente no sabía que se podía hacer. Okay. Bien, a ver, clase dijimos que hacíamos proyectos, tiene que ser bien compacto en una media hora. Bien, te entiendo que estamos con unos cuantos de ustedes leídos, ¿no? O sea, clase 1, la parte de campo científico, segunda parte, conocimiento científico, tercera parte, paradigmas. Hasta ahí estamos. Hoy les subí un texto que ustedes ya lo tenían, pero que nunca lo habíamos laburado como consigna, se les había pasado por WhatsApp. Pero ahora le dimos como un marco de formalidad. La idea es ver si uno puede como conectarlo y que ustedes aborden el texto sabiendo un poquito cómo conectarlo con todo lo que fuimos abordando. Bien. Lucho, alguien le tiene que pasar el link a Martina por Instagram porque no tiene celular. Yo se lo paso. ¿Se lo pasan? Vas allá. No me tengo que mover, mejor. Dale. La esperamos. ¿Qué es? ¿Mapeo Borcato no estaba hace ratito? ¿Apareció? Bueno, esperamos. Va a entrar Martina, esperamos un toque. Antes de meternos. La pregunta que tendría que orientar nuestro encuentro virtual hoy es ¿cómo articulamos el concepto de campo científico, conocimiento científico y cómo lo articulamos con la idea de paradigma? O sea, la idea es intentar todo eso, la idea es ver cómo funcionan los paradigmas de acuerdo a Kuhn, y la idea es poder meternos un poco en la concepción de Kuhn respecto de lo que sería el funcionamiento de las ciencias sociales. Vamos, nada de lo que no hayamos visto, pero ahora le ponemos un hilo conductor. Perdón, ¿Se lo tendría que pasar por su Instagram a Marti?
Sí, Sí. Listo. confirmo. Ahí entra Juan Martín y capaz Peque también. Bueno. Italiano. ¿Qué Un me montón. decías, Julieta, creo que estaba hablando. O dijiste algo y no sé. Ah, sí. Lo de paradigma es el texto en el que habíamos hablado en el foro y todo eso, ¿no? Sí, ese mismo. El que dice, creo que dice algo, el que tenía un grafiquito. El paradigma de Kuhn, sí, sí. El ese. paradigma de Kuhn, sí, sí, sí. Que un par de ustedes, la verdad, que estaban como muy, muy acertados en conceptos o en definiciones que daban. Pero, Joya. A mí la que me sirvió fue la de Oli, que era re compacta. sí. Esa fue la primera vez que entendí lo que era un paradigma. Bueno, Viste, te justo puse yo que no recordaba que entendía. vos Ay. recordaba que vos en el foro habías puesto justamente eso, que en realidad como que te costaba todavía entender que era un paradigma. Pero cuando uno lo va explicando, y ahora lo vamos a intentar poner en claro, digo, te das cuenta que en realidad paradigmas los viste siempre, Claro, nada más que nunca le pusiste ese nombre. Martina es que eso es lo que nos cuesta a nosotros, ponerle el nombre a eso que tenemos como cotidianamente. Tal cual. En Geo hacemos eso muchas veces. Sí, 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 es que es así, ¿eh? O sea, paradigmas ustedes ya saben lo que es, lo que pasa es que nunca se lo explicaron así, porque, a ver, convengamos que si te costó en un sexto año, imagínate si uno te habla, no sé, en un cuarto año sobre paradigmas. A ver, a mí me pasa que, no sé, en un segundo año a veces yo peco de decirle a los chicos cuando llega el tema, doctrina, no sé, doctrina protestante. Y los pibes, para mí es obvio que es una doctrina, y los pibes se te quedan diciendo, ¿qué es una doctrina? A mi hermano, pobrecito, lo estás matando. Estoy siendo re amable con segundo. Bien, a ver, pregunta, muchachos, para aquel que llegó recién, y ahí nos metemos para no perder el tiempo. La idea sería que podamos conectar lo que vimos las primeras clases que estábamos en el aula, que era campo científico, con conocimiento científico, con paradigma. ¿Algún voluntario? Vamos. Que podamos hacer. Conéctenlo. ¿Cuál es la conexión? Dale, Jardín, todo tuyo. Conectamos campo Sí. científico, conectamos conocimiento científico, conectamos paradigmas y le ponemos como, le agregamos o sea, lo definimos y vemos como cuál es su utilidad en lo que es el marco del conocimiento científico. No me acuerdo bien lo de conocimiento científico, pero me acuerdo que teníamos que era lo de sentido común, Sí. que había distintos métodos, pero no me acuerdo mucho, me acuerdo más de los paradigmas. Bien, ¿qué es un paradigma? Es como un Vamos desde ahí. punto de debate Desde un paradigma, donde hablas de un tema. habíamos visto que un conjunto de Vamos a valores. paradigma y ahí vamos para arriba. Dale, ¿qué es un paradigma? Bueno, que habíamos dicho, Kuhn decía que un paradigma es un conjunto de valores, de conocimientos y métodos como científicos aceptados por la comunidad científica. Sí. Y que, no sé, como... Y habíamos Metodológicas. dicho que era dinámico porque iba cambiando con el tiempo y no se quedaba en una idea estática, sino que iba evolucionando, cambiando a medida que pasaban los años. Estamos de acuerdo. Pero también, No sé, Juan, estaba por decir algo y te sí, cortaste. había hecho algo, había hecho algo. ¿Yo? Sí, Ah, sí, que es como un conjunto de estrategias metodológicas que te guían a una investigación, sí. puede ser. Sí, sí, puede ser. ¿Alguien más? No, yo iba a decir que además, como supuestamente estaban basados en supuestos subyacentes, Sí. lo que decía como que de alguna manera eran inmutables hasta que apareciera otro que consiguiera su, Claro, por eso... como ser reconocido por la comunidad científica, pasar por toda la metodología y todo eso. ¿Estamos de acuerdo, Giardini? Eso es porque decía que Kuhn creo que planteaba que no eran rígidos porque podían suceder rupturas paradigmáticas y eso que, no sé, o sea, si llega otro conocimiento que llega a tener ese consentimiento, no me sale la palabra, como Consenso. ese consenso, Sí. se produce una ruptura paradigmática. Bien, a ver, ¿qué es lo que a mí me importa? Porque la realidad es que ahora estoy pensando, mientras ustedes hablan, no me acuerdo
si lo de conocimiento científico yo creo que sí lo vimos en el aula, pero si no, le damos un toque de repaso para conectarlo. Sí, ¿no te acordás que lo leí mucho? Sí, dale. Habíamos visto que tenía 80 adjetivos. ¿Tenía 80? Adjetivos, dije. Como Una Bueno, características. características, está, es verdad, lo vimos. A ver, ¿qué es lo que a mí me interesa? Sí. ¿Método científico y campo científico es lo mismo? No, bien, es una buena pregunta. A ver. Porque yo lo tenía anotado, tipo lo del 6 del 03, lo tenía Sí. anotado como campo científico. Bien, Digo, porque campo recibir científico, a ver, campo científico es otra cosa. Nosotros, a ver, y así lo conectamos y después les doy vuelta a ustedes un poco de pie. Campo científico es el primer fragmento que yo que les dicté, que era de Bourdieu. Es un concepto súper amplio. O sea, Bourdieu, si lo vieron, si no lo vieron, mala suerte, digo, pero el tipo es un grosso en el plano de lo que es la sociología. A ver, el tipo analiza el funcionamiento de la sociedad con términos que son campo. Para él hay un campo de la política, campo de aquello, o sea, hay varios campos. Y el que nos importa a nosotros concretamente para lo que es el marco de la materia es el campo de la ciencia, estamos en el campo científico. ¿Qué es lo importante del texto? Que el texto lo tienen ustedes o lo hubiesen tenido en cuadernillo y es un poco más largo y es bastante duro porque Bourdieu es duro entenderlo. A ver, lo que nosotros dijimos en algún momento es, el tipo lo que hace es adentrar a aquel que lee y estudia al funcionamiento de un campo científico y lo que te hace es mostrar que en realidad el campo científico no es un lugar donde todos se abrazan y se quieren, sino que en realidad es un lugar de conflicto. Ese lugar de conflicto obviamente no es un conflicto armado, obviamente no es a las piñas, es un debate, o sea, lo que el tipo te está diciendo constantemente es el campo científico, tantos campos científicos como ciencias y temáticas haya dentro de una ciencia, en realidad está plagado de posiciones, él dice algo así como posiciones adquiridas, es decir, de posturas, es decir, grupos de científicos legalmente habilitados para dedicarse a, ejemplo, sociología, Sí, que tiene la adoptan una postura, o nosotros ya podemos llamarlo, pero después no lo quiero complicar, adoptan un paradigma que les sirve como interpretación, o sea, les sirve como herramientas para interpretar la realidad, y entre esos diferentes grupos de científicos lo que habría es un debate. El debate es un debate intelectual, el debate uno ¿dónde los ve? No los ves peleando en la calle, en realidad lo que vos ves es tipos en conferencias universitarias, en ponencias, donde todos los tipos de diferentes lugares de sociólogos del mundo aparecen y se hacen en Buenos Aires, y los tipos ahí están escuchando las nuevas versiones, las nuevas perspectivas, tipos que exponen y que te dicen, bueno, esto está mal, esto está bien, libros enteros que en realidad, a mí me ha pasado cursar, por ejemplo, con textos que es como si yo estuviese peleándome contra Furdas, y históricamente, a lo largo de todo mi recorrido académico, yo siempre nombro a Furdas, que trabajamos sobre la misma temática y somos como los polos opuestos de la misma temática. En algún momento por ahí Furdas me refuta a mí y de repente consigue como mayor legitimidad. Pensemos aquel que lo recuerda, pensemos en el texto de Lumumba. ¿Qué hacía aquel que lo recuerda en quinto año? ¿Qué hacía el texto de Lumumba? De Lumumba era atacar a los belgas. Bueno, sí, atacaba a los belgas, pero ¿a qué atacaba? Atacaba a un autor. O sea, sí. atacaba a Brasil. ¿Y qué es el ataque? Brasil. Tal cual, el ataque es básicamente un tipo que se posiciona muchos años después sobre la misma temática, mira lo que lee lo que hizo en este caso Brasil, y lo que hace es buscarle todos los puntos negativos y busca ser el que tiene razón sobre esa temática. ¿Se entiende? Claro, como que de alguna manera intentan, o sea, no sé si superar, pero como que su nueva idea o concepción como que pase a tener más importancia que la anterior o la del otro. Totalmente. Es eso lo de la autoridad que se tiene que armar en el campo. Es que en realidad forma parte de eso. Y mirá, este ejemplo ni lo había pensado, pero este ejemplo que estamos dando de Lumumba y de Brasil, de repente me sirve perfecto para hacer la comparación con el fragmento ese que hicimos en su momento del Diablo Viste a la Moda. A ver, nosotros pensamos que estamos fuera del campo científico, pero en realidad, por ejemplo, ustedes leyeron el texto de Witte, que era el autor o sea, quiere decir que un tipo que se formó
en la primera década del siglo XX para dedicarse a lo que es historia, leyó eso y no les hizo leer Brasil. Quiere decir que ustedes, aún siendo muy pibes y estando por fuera de todo campo científico, en realidad se vieron influidos por lo que yo consideré que era más claro y por lo que la comunidad científica considera que es más verdadero al momento de analizar cómo se asesinó a Lumumba. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? Sí. Pregunta, sí. Tipo, igual, o sea, si bien el debate se da en todos lados, todo momento, campo científico sería cuando, o sea, los que saben del tema bien, o sea, no es que si nosotros ahora hacemos un debate sería ya campo científico. No, es que o sea, sería lugar de debate. Es que me sirve la discusión. Acá debatiríamos, acá puedo tirar legalización del aborto y vamos a debatir, pero ninguno de nosotros... Yo te iba a decir eso, Lucho, cuando se habló tipo sobre el debate del aborto, que hablaban, por ejemplo, actrices y mujeres que capaz que no tenían un conocimiento científico y una refutación así como sostenida científicamente, pero sin embargo también había médicos que lo hacían. Tal cual, o sea, a ver, lo específico para que uno hable de campo científico, está buena tu acotación, es, primero, no es un momento de difusión de tu opinión porque se te canta. A ver, el campo científico viene de la mano con lo que es el conocimiento científico. Quiere decir que dentro de ese campo científico se hace ciencia, y para que sea ciencia, naturalmente vos tenés que tener, ahí decía Lara hace un ratito, un montón de características que lo hacen científico. Una de esas características... Perdón. Sí. No, que lo que tenía anotado era que o sea, que forme parte del campo científico tenía que ser como teorías que estén de alguna manera metódicamente comprobadas, no es que yo puedo tener una idea y ya... No solamente metódicamente comprobado, que es un poco lo que decía Martín hace rato, campo científico es el mismo método científico, no. A ver, el campo científico es lo macro, dentro de ese campo científico se hace ciencia, se crea o se debate conocimiento científico, y para que sea conocimiento científico, uno de los tantos rasgos fundamentales es que haya método. Es decir, vos tenés que ser un personaje legalmente formado, es decir, yo tengo que ser un sociólogo, porque si no los sociólogos no me van a prestar atención. Y por otro lado, más allá de ser un sociólogo formado, tengo que poder contrastar y corroborar con un método científico, método que en realidad abrimos la ventana hacia monografía. Método que en realidad es, a ver, existen muchos métodos. Un método no es método de experimentación, una encuesta es un método. ¿Qué otro método es un método? Valga la redundancia. ¿Qué otro método es un método? Piensen ustedes un toque. Puede ser la entrevista. Una entrevista es un método. ¿Qué más? Es un sí, lo habíamos dicho que era, era sobre... no sé si dijiste algo, se cortó. ¿Dijiste algo? No se escuchó nada. Jardini quedó quieto igual. Bien, ¿qué otro método? Yo quería hacer una pregunta. Dale. Entonces, el campo científico está por encima de la ciencia. En realidad el campo científico es lo que engloba la ciencia. Ahí es donde se hace ciencia. Ah, pero en cada ciencia, además de que haya un campo científico general, cada ciencia tiene su campo también. Es que en realidad yo te diría, si lo queremos ampliar, es cada ciencia tiene su campo, y al interior de cada ciencia hay campos como subcampos. Ejemplo, yo me dedico a la historia, pero de repente a mí no me interesa historia antigua. Entonces, si bien yo formo parte de la historia, como disciplina, no formo parte de ese campo de la ciencia, porque no tengo nada que decir sobre la historia antigua, porque más allá de lo que yo leí específicamente en mi formación universitaria, nunca más leí historia antigua, porque no me gusta. Entonces, en realidad, dentro de cada campo de la ciencia, vos tendrías subcampos y hasta te diría subtemas, ¿me entendés? O sea, dentro de una temática. Vos, se me ocurre, no sé, tendríamos que pensar puntualmente, por ejemplo, en nazismo, para que te lo busco. Nazismo vos tendrías este tipo. Amo la pared, tipo, que tiene ahí. Estaba a punto de sacarme el audio para decir eso. Por ejemplo, este tipo es autoridad absoluta en todo lo que es nazismo. O sea, si vos decís nazismo y llegás a este tipo, estás llegando a la máxima autoridad en lo que es el tema nazismo.
Entonces, ¿Y quién le da a este personaje una máxima autoridad? El resto de la comunidad científica. Con otros conocimientos. Es el método que se como... El resto de la autoridad, el resto de la comunidad científica entiende, en buenos términos, que el tipo tiene un nivel de conocimiento sobre nazismo respetable. Y eso hace que vos... Es como lo que habla. Sí, dale. No, perdón, sí. No, dale. Es como, tipo, lo relaciono con lo que hablamos de conocimiento científico en clase, la de la parte que era legal. Como que una persona tenía que estar formada para ello. Totalmente, es que al fin y al cabo todos están formados, porque si no, no formarían parte del campo científico, no. Pero lo puntual para entender por qué este sería grosso, es que en realidad el resto, gran parte de esa comunidad científica, te reconoce como tal. Entonces, vos llegás, ya te digo, el caso de nazismo, llegás a nazismo y te encontrás que tenés una gran cantidad de textos de este tipo. No quiere decir que otros no sean grosos, obviamente los hay, pero este es de los reconocidos. Y eso es lo que te da, es como, obviamente, chapa también, reconocimiento, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Bien. Ahora, entonces, dentro de estas características que decíamos, de conocimiento científico, necesariamente lo que tendríamos que hacer es profundizar en esta lógica que es el dinamismo. Es decir, el campo científico es por excelencia dinámico, cambiante, evoluciona, se modifica. Y ahí nos sirve muchísimo para intentar entender, o al menos como marco, como conjunto de herramientas, nos sirve muchísimo la lógica de Kuhn. A ver, y ahí aparece el concepto de paradigma y cómo Kuhn, que entre paréntesis creo que el tipo habría que corroborarlo, pero creo que el tipo proviene de la física, que no es un caso, no es un tema menor, o proviene como de las ciencias un poco más duras, porque el modo en que el tipo explica cómo funciona esto, o cómo se producen estos cambios, en realidad te demuestra que es un tipo de las ciencias un poco más duras. A ver, volvemos al concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Dale, ahora lo ponemos en la clase. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma no era lo que luego de hacerse un reconocimiento dentro del campo científico y haberse puesto en contraposición dos conocimientos científicos que están, digamos, corroborados y que uno se haya, digamos, no ganado, pero digamos como que haya conseguido más autoridad que el otro, ¿sí? En ese momento se produce, un paradigma. Digamos, el paradigma es el mismo modelo que consigue la autorización o ese prestigio frente a los demás conocimientos. Bien, estamos de acuerdo. Claro, es como... Sí, dale. No, quería agregar como una palabra que es como la clave para mí. Es como el hegemónico, por así decirlo. Sí, es que es eso. A ver, ¿qué es lo que me importa? A ver, un paradigma, si lo simplificamos, es un modelo. ¿Estamos? Por modelo pensamos conjunto de conceptos, herramientas metodológicas, herramientas conceptuales. A ver, es una forma, ¿estamos? Es una forma que uno admite como la forma más eficiente al momento de resolver una problemática. A ver, el concepto de paradigma sirve, y ahora lo van a ver si logramos como ponerlo en funcionamiento, sirve cuando uno analiza como las etapas que el tipo plantea para comprender cómo ese dinamismo se apodera de alguna manera del conocimiento científico. El tipo establece una diferenciación en 6 etapas que en realidad son menos porque se repite. ¿Qué es lo que dice? En primer lugar, hay una etapa de ¿cuál es la primera etapa que plantea Kuhn? No es la de presciencia o algo así. Presciencia. La etapa de presciencia. ¿Qué es la etapa de presciencia, Juan? No, pero pará, yo te Bueno, latino. cualquiera, vos porque lo dijiste. ¿Qué es la etapa de presciencia? Igual lo dice el término, presciencia. ¿Cuál sería la etapa de presciencia? No hay. ¿El mismo estado de prestigio que goza el conocimiento que se acaba de poner encima? No, a ver, lo que él dice es... Dale. ¿No es donde se debate? Es el paso previo a que se vuelva una ciencia, de que Bien, se vuelva... Decía como que... Como el debate. O sea, hipótesis. Todavía no hay una comunidad científica que lo avale, ponele, y como que son supuestos, no es que no hay nada bien, corroborado. Esto un poco es lo que le subí, no sé si pudieron ver algo de lo que le subí hoy. A ver,
Nosotros tenemos que entender que el conocimiento científico, como prácticamente todo lo que existe en el mundo, tiene un origen. Es decir, no existió siempre y tiene un momento histórico que le da lugar. Ahora, ese momento histórico que le da lugar, en realidad uno lo puede ubicar a partir del siglo XV, XVI, cuando, por ejemplo, cosas muy por fuera de la ciencia repercuten en lo que es ciencia. Ejemplo, en el siglo XVI se crea la imprenta. Es una pavada, pero la creación de la imprenta es fundamental, porque previo a la imprenta, la Iglesia Católica lo que ha hecho históricamente fue copiar en los monasterios, o sea, los monjes se la pasan copiando a puño y letra todos los textos clásicos, incluso muchos los pasan al latín. ¿Qué es lo que me importa con la imprenta? La imprenta te permite, en cuestión de, habría que ver, no sé, son días o semanas, te permite que lo que antes un monje católico lo hacía en semanas y hasta meses, ahora de repente lo hacen en un par de días. Es como la revolución industrial, si la pensás así. No todavía la revolución industrial, porque falta un poco, pero por lo pronto... Y por las máquinas. Sí, es que es un poco eso. O sea, la imprenta de Gutenberg lo que te permite es que vos empieces a masificar textos. Cuando vos masifiques textos, vas a permitir que más gente para el siglo XVI, XVII como tenga acceso a esos textos. Vas a permitir que gente lea a medida que, no sé, Martín Lutero con la Reforma Protestante que ustedes vieron en el segundo. Cuando Martín Lutero traduzca la Biblia del latín al alemán, vas a generar que todas aquellas personas que por ahí sí sabían leer, pero no sabían latín, empiecen a tener acceso a eso. Entonces, ¿cuál es la vuelta? Hay todo un contexto del siglo XVI, XVII que da origen a tipos como Galileo, Copérnico, Newton, que son los que sientan las bases de lo que es el conocimiento de la física y de las ciencias exactas, que uno tiene que contextualizarlo. Ahora, ahí es cuando se va conformando muy despacito lo que se conoce como el campo científico de las exactas, muy de a poco. Ahora, no quiere decir que previo al siglo XV y XVI no haya habido intentos de aprender, ¿se entiende? A ver, ¿a qué voy con esto? El periodo de ¿No es ahí que empiezan a surgir las universidades no me acuerdo dónde decía? En varios. Que igual después la terminan cerrando. Sí, a ver, incluso en universidades también lo estaríamos pensando desde el punto de vista formal. Yo lo que quiero es, incluso antes, a ver, la sociedad, ¿desde qué sociedad? Desde que el hombre vive en sociedad, intenta conocer, explicar, saber cómo llegaron, cómo se formó, cómo el hombre se desarrolló. Ahora, previo al periodo de lo que sería el campo científico, ciencia normal y demás, lo que Kuhn hace es nombrarte el periodo de presciencia, es decir, momento en donde no hay un campo científico y donde lo que hay es un montón de interpretaciones no científicas, a veces ni siquiera racionales, porque muchas son míticas, que intentan explicar cómo el mundo se creó. Ese sería el periodo de presciencia. Lo que él dice después es, surge otro periodo después de presciencia, que es el de ciencia normal, o formal, pero es normal, que sería el momento donde progresivamente se forma ese campo científico. A medida que se forma ese campo científico, empieza a haber la creación progresivo, de un paradigma que se vuelve hegemónico al momento de explicar racionalmente algo. Lo que él te termina diciendo es, ojo, porque si bien se consolida un paradigma hegemónico, naturalmente van a aparecer ¿qué? Anomalías. Anomalías. ¿Qué son anomalías? Lo dice el término. ¿Qué es una anomalía? Algo que no es normal. Algo anormal. Algo que ese paradigma que fue hegemónico y consensuado, de repente se encuentra con un límite. Decís, esto no lo puedo explicar. Cuando esa anomalía surja y el paradigma reinante hasta ese momento no lo logra resolver, ¿qué genera? ¿Una qué? La crisis. Una crisis. La crisis es el momento donde todos los paradigmas subalternos que siempre existieron empiezan como a decir, bueno, a ver, yo lo intento solucionar. Cuando uno de esos paradigmas lo solucione, se produce lo que él define una ¿qué? ¿Cuál es la cuarta? Ciencia revolucionaria. Sí, ciencia revolucionaria o revolución científica. O antes. Ahí está, la revolución científica da pie a que esto, que es lo que antes se creía, se descarta y ahora vas a creer en esto.
lo que él dice es, esto es una nueva, a ver, esa revolución científica te da pie a una nueva ciencia normal. Y esa nueva ciencia normal va a tener las mismas características que la anterior. Por ahí es hegemónica por mucho tiempo, pero en algún momento encuentra el límite o la anomalía. Y ahí siguen. Okay. A ver, esto, por ejemplo, aquel que recuerda el capítulo de Friends que vimos, cuando Phoebe y Ross discuten por la evolución, es al final del capítulo, del fragmentito, lo que le dice es, loco, abrí así la cabeza y pensé que en realidad, yo entiendo que todo tu estudio está hecho en base a la evolución, pues sos paleontólogo. Pero abrí así la cabeza y pensé que en realidad lo que vos considerás como hegemónico, en algún momento va a aparecer un descubrimiento que te va a decir, che, esto está todo mal. Porque vino pasando cuando todos decían que la Tierra era plana, vino pasando cuando decían, no sé, que la Tierra era el centro del universo. Entonces, en realidad ya pasó. Y por más que ahora la evolución o el evolucionismo pareciera que es como el paradigma que tiene la razón, nada nos quita que a futuro esto pueda modificarse. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la lógica de Kuhn, que me parece que es con esto con lo que nos tenemos que quedar, de alguna manera es una lógica lineal. Como, perdón, José. Que ya termina, por eso te digo. Por las dudas. No sé, quedan 4 o 5 minutos. Es una lógica lineal. El tipo plantea esta idea de cambios y evolución de los paradigmas, y el dato que me parece fundamental, en la lógica de Kuhn no pueden coexistir dos paradigmas. Es decir... por eso era hay solo uno. Bien, es solo uno. Uno puede ser heliocentrista y geocentrista. Porque en realidad... Ahí es lo que te había explicado yo. Exacto. De que por eso, tipo, las ciencias sociales no serían parte de, o sea, serían parte de la presencia, porque no pueden coexistir más de dos paradigmas juntos, y en las ciencias sociales claramente no hay. Son un montón. Bien, es que básicamente el planteo de Kuhn está buenísimo para entender cómo funciona la ciencia. Me parece un planteo de los más interesantes que hay. Obviamente no es el único, pero sin embargo me parece que obviamente tiene un límite y que tiene que ver con su formación. Es decir, como en esta linealidad o en esta cuestión de no coexistencia de paradigmas, cuando uno se pone a ver el funcionamiento de las ciencias sociales, se da cuenta de que las sociales tienen un concepto que lo define, que después lo veremos un poco más adelante, veremos cómo funciona, que es la idea de multiparadigmatismo. Las ciencias sociales son multiparadigmáticas por definición. Lo que para Kuhn las ubica en el lugar de presciencia. Es decir, ¿por qué diría Kuhn, che, ustedes son una ciencia subdesarrollada? Porque en realidad él entiende que si no hay un consenso en torno a un solo paradigma, entonces estás en el lugar de presciencia, que es el lugar que él entiende como el espacio de la coexistencia de diferentes explicaciones sin que haya un consenso en torno a un solo paradigma como el paradigma hegemónico. Entonces, desde su mirada... Sí, perdón. ¿Él lo toma como malo o no? Es que en realidad él lo toma desde un punto malo, claro. O sea, yo te diría, hay una subestimación desde la lógica de Kuhn a las ciencias sociales. A ver, pensémoslo desde el punto de vista sin nombrar nada, sin decir nada, que estamos siendo grabados, digo, pero no. Pensemos desde el punto de vista de quienes subestiman a las sociales. Esta idea de no, podés meterte, podés decir lo que quieras, es un montón, no sabes cuál es la definición correcta. Bueno, eso que en realidad desde una perspectiva un poco más exacta es una desventaja de las sociales, uno en un sexto año ya sabe que esa es la ventaja. O sea, que eso es lo interesante de las sociales. Yo les puedo decir algo y ustedes pueden leer otra cosa y darse cuenta que lo que yo les decía no estaba bueno. Es verdad, Martín. ¿Se entiende el planteo? ¿Llegaron a conectar todo? Sí. Bien, esas eran las 3 clases que teníamos. Obviamente, lo que les pedí, y sí lo tendrían que hacer, y después vemos cuándo lo ponemos en común, porque no les habilité un foro, era la parte de presidencia. Es decir, el textito que yo les subí, que repito, lo tenían también vía WhatsApp, en realidad está intentando explicar características del conocimiento previo a que se surja el campo científico o un campo científico. Tiene mucho de filosofía, que yo lo descarto porque eso le toca a Yani, y yo sé que ustedes lo están viendo con ella,
Así que no les presten atención. Pero sí, les pido que se fijen características, creo que se los dividí con... Sí, lo pusiste varias. Edad antigua, edad media y cuándo empieza a surgir, que un poco lo dijimos acá, todo lo que es reforma protestante, imprenta y demás. Sí. Bien. ¿Qué nos queda hacer para ahora? No, ahora por lo pronto, yo hoy subí una clase a la mañana. Mirala, chusmeala, hay un texto que vos ya lo tenías. Sobre eso, analizalo y fíjate, repito, es toda la parte de ciencia. ¿Tú o es el otro? ¿Cómo? Lucho, y a eso... No, es porque yo es de acá, es de este texto. De Andrés Mambrú. Creo que está como texto Andrés Mambrú o algo así. Sí. ¿Es que leer? Es lo que mandó Sí. hoy con las consignas. A eso solo le damos bola a lo que pusiste vos, ¿no? Le prestamos atención. No, porque yo, te soy sincera, lo leí muy por arriba, pero había cosas que tipo... No, solamente lo que te marqué yo, no, solo lo que te marqué como características generales. No me importa. Y después de las ciencias sociales, mucho no dice, la verdad. Y de las ciencias sociales... Como que te marcan qué periodo... Sí, de las ciencias sociales, no dice demasiado, lo que me importa, no dice demasiado, no. Es como características no le damos bola tampoco. De los 3 periodos que yo te estoy marcando. Ok, listo. ¿Estamos? ¿Lograron conectar todos, muchachos? Posta, se los pregunto. Sí. ¿Aclaró? Bien, para el jueves entonces nos metemos con historia. Dale. ¿Dale? ¿Hay clase el jueves? El jueves hay otra, sí, porque me pidieron ellos. ¿A qué hora? A esta misma hora. Listo. Gente, los saludos, recuerden que cualquier tipo de dudas están grabados, están subidos a plataforma. Dale. Adiós, cuidando mucho y nos vemos el jueves. Dale, chao. Nos vemos. Nos vemos, chao.